La segunda cumbre paralímpica de las Américas es la reunión de los gobiernos deportivos del sistema paralímpico del continente, las distintas naciones que desarrollan este sistema de deporte en la región. José Luis Campo es el presidente del Comité Paralímpico de las Américas y con él dialogamos a esta hora. Presidente, ¿cómo van las cosas en el sistema paralímpico americano? Las cosas van bien, las cosas van muy bien. Eso no quita que todavía falta mucho por hacer, pero creo que estamos todos plenamente convencidos de que estamos contentos, sobre todo porque la mentalidad de todos los países sobre el deporte paralímpico está empezando a aparecer, y comparado a hace unos poquitos años realmente había mucho desconocimiento y ahora no lo hay. Y bueno, y nos estamos enfrentando con eventos deportivos en la región casi mensualmente, y con grandes eventos anualmente, eventos de multideportes, eventos. Hoy estuvimos hablando, por ejemplo, con el viceministro de deporte de acá de Colombia, de los paracentroamericanos y del Caribe. Así ya cada vez tenemos, que antes quizás era una locura, pero hoy ya se habla con la posibilidad cierta de poder presentarlo en la asamblea nuestra de agosto. Para esto hay que hablar también con la ODEPA, pero con la ODEPA ya tenemos buenas relaciones, con este acuerdo marco que hicimos en enero, así que las cosas, digamos, que van bien, con una base fuerte, que no significa que falta, todavía tenemos casi 11 países en América que no son miembros del Comité Paralímpico, es decir, que no se practican deportes. Todavía tenemos muchas discapacidades que no tienen oportunidad de practicar deportes. Lo mismo pasa con muchos deportes nuevos, olímpicos, que en algunos países no están incluidos en los comités paralímpicos. Es decir, que trabajo para hacer hay mucho, pero digamos que el ritmo es intenso y muy rápido. Usted estuvo en el punto de partida de este proceso del paralimpismo en las Américas cuando se fundó el Comité Paralímpico. En esa época, ¿cuántos países había y hoy cuántos hay incorporados al sistema? Sí, cuando empezamos por la primer cumbre, donde yo fui elegido presidente, éramos 8 o 9 países, éramos poquitos, 9 países éramos más candidatos a presidente que países presentes. Y después de a poquito empezó a crecer, pero también a veces el tema de la cantidad a veces engaña, porque en un momento hubo varios países que eran miembros del IPC, pero eran países casi fantasma, porque pagaban la membresía, una persona, una organización, pero en el país no había un movimiento interno, actividad visible del deporte paralímpico. Entonces, en un momento quizás había 20 países, 18 países o 22, pero había muchos que no eran activos. Entonces eso tampoco sirve. Sirve tener todos los países y todos los países con una actividad buena, que es lo que estamos ahora encaminados. En los países representativos del movimiento, donde más desarrollo hay, ya se tiene pleno reconocimiento por la autoridad deportiva, se está trabajando de manera articulada con los sistemas nacionales del deporte. ¿Cómo va esa parte? Cada país es una historia diferente, cada país lo hace a su manera y se respeta, porque cada país tiene sus formas propias de conseguir el dinero, de establecer las relaciones, etcétera. Pero a su manera todos los países que son potencias ya están muy bien instalados, la marca paralímpica, y de una manera o de otra ya saben todos que el deporte paralímpico existe, que eso es quizás lo que importa hoy, ¿no es cierto? Y hay países que dentro de su gobierno ya está el presupuesto, en una manera muy equitativa con el presupuesto olímpico, y en otros países donde hay un desbalance entre lo que recibe el deporte olímpico y lo que recibe el deporte paralímpico, y en otros que no recibe nada, y todo a base de sponsors y de ayudas privadas que se puedan conseguir. Pero es algo que todavía no está uniforme, todavía cada país está construyendo su manera de manejarlo. Me olvidaba que hay países que los fondos los logran creo que Colombia es un país ejemplo, fueron los primeros, con leyes dentro de los congresos que aprobaron esas leyes, y esas leyes le aseguran un ingreso de fondos para poder
manejar los diferentes equipos. Eso no pasa en todos los países, son pocos los países que en sus leyes deportivas están parados el deportista paralímpico. Eso realmente, hay algunas leyes, por ejemplo en Argentina, la única ley que tenemos es que están los maestros olímpicos. Los maestros olímpicos son aquellos atletas que ganan una medalla olímpica, oro, plata o bronce. Entonces, si gana bronce, cuando se jubila a los 50 años, tiene una jubilación deportiva y a partir de los 50 años cobra el equivalente a una jubilación mínima. Si ganó plata, cobra el equivalente a 2 y si ganó oro, el equivalente a 3. Y los paralímpicos fuimos incluidos en esa legislación, con la diferencia que es a partir de los 40 años. Entonces, todo argentino que ganó una medalla paralímpica desde el año 60 hasta ahora es pasible de recibir ese beneficio. Y realmente es muy bueno, pero creo que son caminos que tenemos que ir copiando quizás en cada país para sacar los buenos ejemplos y poder trabajar con eso, ¿no? Hablando de países como Brasil, como Argentina, como México y como Colombia, ¿deporte paralímpico es exclusivamente alto rendimiento, deporte de alto logro, o qué otros aspectos de práctica deportiva se contemplan? Creo que Brasil es un poco el que completó todo, porque Brasil tiene varios programas en marcha, de las favelas a la alta competencia, deporte escolar paralímpico, tiene torneos regionales para para ser federativo, que el norte, el sur, el centro oeste y todo Brasil tenga las mismas oportunidades. En el caso de México está todo muy manejado con la CONADE, con el gobierno, entonces hay también competencias escolares, quizás no tan paralímpicas como en Brasil, pero hay también, y después hay un apoyo fuerte a la competencia regional también por zonas en México al deporte paralímpico. En el caso de Argentina no tenemos ese, hay un apoyo al deporte social, que son los Juegos Evita y los Juegos Bonaerenses, que son juegos de la provincia de Buenos Aires, donde se llevan chicos con discapacidad a competir, pero todavía no se llega a un alto rendimiento deportivo, no se aplica el reglamento paralímpico en su plenitud, y sí se apoya bastante a los que están en el proceso de clasificar para una Paralimpiada. En el caso de Colombia, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no es cierto? Están haciendo un trabajo muy amplio y muy completo, tanto a nivel estatal como a nivel privado y de lo educativo hasta los diferentes estados que componen Colombia. En las asambleas de APC en Río 2007 y en Guadalajara 2011, estábamos hablando, y en la anterior cumbre paralímpica aquí mismo en Bogotá, estábamos hablando de 26 países. Para llegar a los 41 que hay en el sistema olímpico, pues faltan algo así como 15 países. Sí. Ustedes acaban de protocolizar un acuerdo, de formalizarlo, que se venía trabajando hace tiempo, con la ODEPA. ¿Cómo va eso y qué alcance tiene ese acuerdo? Sí, esto es algo que en realidad se empezó desde mi otra presidencia antes del 2005, la siguió Andrew, después la siguió Octavio. Octavio hizo un trabajo muy importante en cuanto a acercarse y relacionarse con el antiguo presidente de la ODEPA, Vázquez Raña, fallecido hace unos meses. Y bueno, yo ahora tuve la suerte que entré y apretamos un poquito el acelerador y tuvimos suerte. Tuvimos 3 reuniones con Vázquez Raña y la última no, porque ya estaba muy enfermo, pero la última fue donde firmamos este acuerdo, donde el acuerdo habla de unos puntos en común a cumplir, que es que la APC siempre esté presente en las asambleas de la ODEPA, que el APC le dé regularmente $100.000 por año de colaboración a la ODEPA, que antes lo hizo una sola vez y después siempre se tardaba, que gente de APC integre diferentes comisiones de ODEPA, como por ejemplo la comisión de elección de los juegos, de supervisión de los juegos, de los atletas, de la mujer, etcétera, y animar a todos los comités olímpicos a que tengan buenas relaciones con los comités paralímpicos, que en algunos casos las tienen, en otros casos no se tienen y que hay que ir construyéndolas.
Hacia adelante, creo que parte de ese acuerdo, las sedes panamericanas formalmente tienen que incluir los dos juegos. Sí, ese era otro punto que me olvidaba, que antes era algo que no estaba escrito, estaba de palabra porque Vázquez Raña tenía esa voluntad de hacerlo, pero ahora está escrito, que hoy me olvidé decirlo también, de que toda ciudad que se candidatee para hacer los Panamericanos, tiene que hacer los Panamericanos, que esto es algo bueno porque ahora que fallecido Vázquez Raña, si el nuevo presidente decía que no, perdíamos tanto trabajo ganado. Y volviendo a tu pregunta anterior, hoy tenemos 29 países miembros de IPC, tenemos unos 3 países que empezaron a hacer los trámites, los documentos para ser miembros, y el resto son países, sobre todo de Islas del Caribe, que tenemos que hacer todo un trabajito para que hagan su Comité Paralímpico Nacional. Odecabe, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos para Centroamericanos, ¿cómo va eso? Bueno, esto en Veracruz, el primer comité organizador quería hacer los Paracentroamericanos, luego hubo un cambio político, entró nueva gente en el comité organizador y no sé por qué eso ya después se desvaneció y no se hizo. Con Odecabe no tenemos contacto solamente con Paso, pero sí lo que yo sentí por comentarios personales y en grupo en la asamblea de Puerto Vallarta a mitad de enero de este año. Nuestro antecedente con los Parasudamericanos, no tuvimos nunca una relación con Odesur, tuvimos relación con el comité organizador de los Parasudamericanos. Es decir, que eso es como que es algo que hay que ir construyendo de qué manera se hace. Promoción y fomento del deporte paralímpico en estos países de la región americana. ¿Habla usted de una especie de mayor apertura a la participación de medios de comunicación, de periodistas, de periodismo sí. En estos procesos? Yo creo que no descubro nada, ¿no? Todo el mundo sabe que si no hay un buen trabajo con la prensa, un trabajo de difusión gráfico, televisivo, oral, por eso aparece el marketing y aparecen los sponsors y aparece el televidente, y aparece el público en los escenarios, y todo eso, si no hay un trabajo con la prensa, no va a pasar nunca. Entonces yo creo que todavía falta mucho, pero creo que se ha crecido bastante y creo que por lo menos todos los países saben que es importante que la prensa esté presente. Creo igualmente que en América, si hacemos un diagnóstico país por país, los países grandes o algunos países que tienen cultura en esto de la comunicación lo hacen, pero tenemos muchos países, incluido Argentina, que no es habitué a transmitir o a pasar activamente y con fuerza cómo le está yendo a los deportistas paralímpicos de su país y en general en cualquier evento paralímpico, ¿no? Toronto 2015, ¿cuál es la expectativa de avance en el proceso del paralimpismo en América? ¿Qué novedades esperamos allí? Sí, la expectativa es una expresión de deseo que creo que va a ser llevado a cabo, es que haya una APC, un Comité Paralímpico Americano, no nuevo, porque es algo que estamos construyendo, pero que va a parecer diferente, con más miembros plenos, con más gente identificada con la región. Estoy hablando específicamente de los países de habla inglesa, que casi siempre los Panamericanos era como que era más de los países de habla hispana, y creo que después de Toronto todos los países del Caribe que van a concurrir, Estados Unidos y Canadá, se van a identificar plenamente con la región y no vamos a tener ningún problema en juntos vivir esta belleza, este sueño que es el paralimpismo en América. Así que yo creo que Toronto, entre otras tantas cosas, creo que va a brindar mucho durante los Juegos. Ya brindó antes de los Juegos porque ya hizo un programa de apoyo a los comités paralímpicos nacionales como nunca antes se había hecho. Por primera vez se pagan los pasajes, por primera vez se paga el pasaje y hotel al presidente y secretario, por primera vez se dio $5.000 a cada comité para que compre equipamiento deportivo, por primera vez hicieron
3 cursos muy buenos de capacitación en dirigentes y en clasificadores y en técnicos de 4 deportes, y algunas cosas más. Así que yo creo que después de Toronto, toda esta energía va a seguir viva y van a seguir haciendo cosas los canadienses para la región. La expectativa de Río 2016, bueno, estamos hablando de que esperamos Toronto sean los mejores para Panamericanos, bueno, sí. Es un lugar que se usa tradicionalmente. Río 2016, ¿por qué? Además del afecto suramericano, ¿por qué deben ser los mejores Juegos Paralímpicos? Sí, primero, uno no es, yo por lo menos, algunos argentinos no quieren tanto a Brasil, pero yo lo quiero mucho. El orgullo de hacer por primera vez los Juegos Olímpicos en la región. Yo me siento parte de esos Juegos Olímpicos. Creo que el coletazo, creo que el legado, creo que los beneficios de hacer los Juegos Olímpicos son para Brasil, por supuesto, pero son para todos los países que somos hermanos de Brasil, que somos frontera con Brasil. Así que yo creo que no tengo otra opinión que van a ser los mejores Juegos de la historia. Y después porque creo que Brasil está haciendo un trabajo muy bueno en lo deportivo. Vemos en el circuito Caixa y vemos en las competencias y vemos en las delegaciones gente deportista paralímpica que viene de lugares muy humildes, que son planes deportivos donde se lleva el deporte a las favelas, a los lugares pobres y les cambian la vida, les mejoran la calidad de vida, y creo que son un ejemplo para todos nuestros países. Y porque creo que si Brasil mejora su nivel de competencia, todos los países de la región vamos a seguir mejorando nuestro nivel de competencia, ¿no? En el Sistema Paralímpico Internacional conoce uno un trabajo profesional constante, permanente, en los grupos que están encargados de administrar y dirigir el movimiento. En Brasil vemos el ejemplo de Andrew Parsons, que está dedicado 100%. ¿Cree usted en la posible profesionalización de la actividad, de mayor dedicación y preparación de los dirigentes para que deje de ser un voluntariado y una cosa informal? Yo creo que sí, y si no lo hacen van a tener que contratar profesional como CEOs o como expertos en clasificación deportiva o expertos en delegaciones, si siguen dirigentes voluntarios. Hay dirigentes que tienen la vocación de ser voluntarios, pero normalmente los voluntarios tenemos nuestros límites y hay momentos en que hay que traer a la gente profesional, ¿no es cierto? Es decir, que el que no elige ese camino de profesionalizar a los dirigentes va a tener que contratar profesionales. Hay de otra manera. ¿Cuáles son los elementos esenciales, los principios fundamentales que debe tener un dirigente paralímpico en una región como América? Sí, para ser dirigente paralímpico en América o en cualquier lugar, lo primero que hay que saber es que el deporte paralímpico no es propiedad de una discapacidad o de un deporte, que no es solamente, a veces ponen fútbol paralímpico, fútbol PC paralímpico. El fútbol es el fútbol de la Federación de PC, el paralímpico es para todos los deportes. Por eso se dice el parafútbol, el paracanotaje, el para esto, el para el otro, que son los deportes que participan en los paralímpicos. Pero el dirigente paralímpico tiene que sentir, no solamente entender, tiene que sentir, tiene que tener la pasión de defender con las mismas convicciones al ciego, al PC, al amputado, al intelectual y al que está en silla de ruedas. Y tiene que defender con la misma pasión y las mismas ganas al remo, al básquet en silla de ruedas o al esquí alpino, lo que sea. Es decir, no puede tener su gustito o ser subjetivo con un deporte o beneficiar a uno y a otro no. Creo que ahí es cuando falla el Comité Paralímpico Nacional, cuando toma parte por un grupo, y ahí no tenemos problemas. El Comité Paralímpico es para todas, es para mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad de ese país. Nos contaba usted que hace 33 años usted empezó a entender el paralimpismo y ese es el recorrido que ha hecho. ¿De qué manera fue logrando ese aprendizaje y ese compromiso que lo lleva a donde está? Yo básicamente empecé a aprender cuando en mi primer torneo nacional de silla de ruedas en Argentina me metí en una habitación por casualidad que estaban conversando 6 cuadriplégicos deportistas
y ahí yo no vi discapacitados, vi personas con sueños, personas que contaban sus proezas, a veces mentían un poquito, exageraban, sus proezas deportivas, sus proezas con las mujeres, sus proezas con el dinero, y entendí que no podemos hablar de deporte para discapacitados, sino deporte es uno solo, y vi personas, y aprendí mucho, y ahí empecé a entender claramente de qué se trataba esto. Y muchas cosas más que no las puedo decir acá porque, pero sí, realmente gente que se animaba a cosas que una persona que camina normalmente no se anima a hacer en la vida, y estas personas, estos 6 cuadriplégicos, se animan a hacer eso y mucho más. Uno, por ejemplo, fue el primer cuadripléjico en Argentina que con su mujer de polio, con procesos muy básicos, tuvo naturalmente hijos, por ejemplo, en el año 70 y pico, 80, fue el primero. Entonces uno va viendo gente con determinación, con coraje, son 2 de los valores del deportista paralímpico. A ver si es factible expresar esta idea para hacerla comprensible. En Colombia particularmente se está viviendo el fenómeno de que el Estado, de que el gobierno deportivo con el que usted hablaba ahora, ya reconoce y equipara y ve de igual a igual al deportista paralímpico con el deportista convencional olímpico. Un poco a la inversa, pareciera ser, y usted mismo lo notaba ahora, existe cierto rasgo en dirigentes o en unos deportistas en verse los atletas con discapacidad distintos, etcétera. ¿Cómo superar eso? Y se supera con lo que estamos tratando de hacer, cursos, cumbres de concientización paralímpica, y si no lo entienden, tiene que haber un cambio de dirigentes. Son las 2 opciones que tenemos, más opciones no hay. Y a veces se espera mucho tiempo en ese cambio, y a veces se espera mucho tiempo en esa concientización, y es tiempo que se pierde en toda una generación de gente con discapacidad que perdió el tren de beneficiarse con el deporte paralímpico. Pero las 2 formas son hablando, concientizando, haciendo cursos, haciéndole entender a estos dirigentes. Y si no, tiene que haber un cambio de dirigentes. En este momento tenemos, no te voy a responder directamente, ¿no?, para ir derecho al grano. En este momento tenemos 2 comités paralímpicos que están suspendidos. Sí, no hubo un entendimiento de qué se trata el deporte paralímpico. Entonces están suspendidos en uno hasta que se pongan de acuerdo y ver si lo entendemos, y en otro se le dio un año al Comité Olímpico de ese país para que lo vaya administrando hasta que se regularice todo. Absolutamente paradójico. De pronto los atletas están encontrando una barrera en la mitad con algunos dirigentes que no logran entender lo que ya entendió el gobierno, que va adelante y los está esperando para que se equiparen. Agitos, el proceso Agitos está haciendo una labor de formación de cultura importante en esa dirección que estamos hablando en el continente. ¿Cómo va eso? Sí, la Fundación Aguitos tomó una fuerza muy grande, ya viene hace tiempo, pero desde que George Slattenberger es el director de la Fundación Aguitos, y con un grupo personal muy profesional y realmente muy comprometido con todo esto. Entre ellos está Santiago Cabo, que trabajó acá en Colombia mucho tiempo también, en la Fundación Arcángeles. La Fundación Aguitos está haciendo trabajo de concientización, pero también de preparación de clasificadores, de técnicos, de delegados técnicos, quise decir, que es la persona que conduce la competencia, en diferentes deportes. Y yo creo que eso está cambiando bastante. Además de recibir donaciones de diferentes organismos o personas con dinero que está siendo volcado a este tipo de cosas, y además de provocar que las empresas tengan un cariz humanitario, como por ejemplo hay fundaciones que fabrican sillas deportivas a un precio 15% del precio de lista de una silla deportiva, que son caras. Por ejemplo, hay sillas de básquet que la están vendiendo a $450, sillas de carrera que la están vendiendo a $700, sillas de tenis a $500, cuando sabemos que el precio son $3.000 o $2.000 y pico o más, ¿no es cierto? Una persona como usted, que ha formado su familia durante 33 años a través de toda la vivencia paralímpica,
¿Qué le puede decir a la gente sobre el saldo que como humanamente, como experiencia de vida le deja esto a uno? Sí, yo creo que lo que estás tocando es algo que es una experiencia de vida, ¿no es cierto? Cuando uno ve que un chiquito en silla de ruedas, para ir a un parque de diversiones, tiene problemas, y tu hijo se queja porque no lo llevas al parque de diversiones 3 veces al día o por otra cosa, creo que te va marcando una conducta de valores, una escala de valores y de poner las cosas en su lugar, ¿no es cierto? Y así podemos estar con muchos ejemplos. Yo cada vez que daba una clase de natación para discapacitados y veía una persona que le faltaba una pierna y veía nadar 3 veces por semana, 2000 metros por día, y a mí me cuesta ir 2 veces por semana a nadar 1500 metros por día, y yo mismo me analizo todos los días, tengo que hacer algo más por mi cuerpo, por mi familia, por esto, por lo otro. Cuando veo una mamá que lleva a UPA o lleva en silla a su chiquito con discapacidad, con un esfuerzo terrible, con lluvia, con frío, hacer trabajos, yo creo que eso valoriza mucho más el tema de los caprichos que a veces tenemos en la familia, todo ese tipo de cosas. Y a veces a esa mamá que todos tenemos que apoyar y sacar un poquito todo el trabajo, todo el peso que tiene encima, que no es justo que lo tenga ella sola. Es José Luis Campo, presidente del Comité Paralímpico de las Américas, una vida profesional entregada a este proceso como testigo de excepción de la historia del movimiento paralímpico en el continente americano. Y este es Inspire Web TV, en diálogos de paralimpismo para todos ustedes.